Dice así Isaías, capítulo 6, del 1 en adelante, dice: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno daba voces diciendo: Santo, 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 el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que el Señor haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco la simiente santa. Damos espacio a Vicky para que nos comparta la meditación. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Bueno, pues es un tema interesante el capítulo 6 de Isaías. Es muy bonito ver cómo este profeta tuvo la visión, el llamamiento de Dios que le hizo, pero también es desconcertante cómo se manifiesta a Dios con su grandeza, con su santidad, con lo que le caracteriza a Dios, ser santo. Y a mí me ha tocado también el corazón eso, que he estado esta semana estudiándolo, y dije: ay, ¿cómo me ha tocado este capítulo a mí? Que me está pidiendo santidad, santidad. Y pues antes de eso, quería indicaros una imagen. Como veis, el tema ahí dice visión y llamamiento de Isaías, capítulo 6. ¿Veis la imagen que está un poco, está bien o está mal esta imagen? ¿Qué creen vosotros? ¿Qué creéis vosotros de esta imagen? Se supone que es Jeremías, ¿no? Que se le apareció el ángel. ¿Ves algo raro en esta imagen? ¿Alguien me puede ayudar? Aquí tenemos muchísimos ojos. ¿Perdón? ¿La mano en qué? Una mano. ¿Qué más? ¿Qué más veis en esta imagen? Es un ángel, un querubín. Sí, alas. Bueno, estuve buscando una imagen que tenga algo similar a un querubín, ¿no? Pero sabemos que los ángeles en sí no tienen cuerpo, ¿no? No tienen manos, son espíritu. Pero bueno, por lo menos tiene una idea de cómo el ángel descendió a tocar a Isaías, sus labios. Y esto me llama la atención, que tenemos que también tener mucho cuidado cuando vemos una imagen, qué es lo que se está representando, ver cada detalle, no simplemente ver que
que un ángel tiene que tener manos, tiene que tener cara. Los ángeles son espíritus creados por el Señor, por Dios. Y por lo menos tenemos el tema que es la visión y llamamiento de Isaías. Para recordar un poquito qué era un profeta. Un profeta era más que uno que profetizaba el futuro. Era un portavoz de Dios. Su mensaje incluía, fijaros lo que incluía el mensaje de un profeta: amonestación, exhortación, estímulo y consuelo, pero también la profecía. El mensaje del profeta respecto al futuro era una de las pruebas de que todo su mensaje procedía de Dios. Todo procedía de Él, que es el único, el fin desde el principio. Os voy a leer un texto, versículo en Isaías 46, verso 10. Isaías 46, verso 10, dice la palabra. Cuando Dios habla a su pueblo de Israel, le dice, está en la Nueva Versión Internacional: recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré lo que yo deseo. Fijaros cómo se expresa Dios a sí mismo. No hay otro Dios como Él. Él es el único y Él expresa lo que Él va a desear con su pueblo Israel, con Judá. Entonces vemos en el versículo 1 que leyó Marcelo: en el año en que murió el rey Usías, fijaros, dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, su presencia, su gloria llenaba el templo. El profeta mismo nos dice que él vio al Señor en el año que murió el rey Usías, que pudo ser más o menos por el año 740 antes de Cristo. Se concentraba profetizando por el tiempo en que el reino del norte de Israel fue hecho cautivo por los asirios. Y me pregunté, ¿quién era este rey Usías? Para resumirles así brevemente, lo encontramos, para que lo veáis en casa, en Segunda de Crónicas, capítulo 26, del verso 16 hasta el 21. Lo veis en casa este texto. Pero quería deciros que el rey Usías estaba dividido los años que él buscó al Señor y los años que también fue infiel al Señor. La Biblia hace hincapié en que buscar a Dios da por resultado bendición y ayuda. Cuando uno busca al Señor, tú recibes bendición y recibes ayuda. Mientras, cuando dejas de buscar a Dios como lo dejó el rey Usías, da como resultado una decadencia espiritual y también trae un juicio cuando tú dejas de buscar al Señor. Usías, este gran rey, siguió buscando al Señor y siguiendo sus rectos caminos. El Señor le concedió gracia, fuerza, inteligencia y para gobernar como rey de Judá. Pero ¿qué pasa con el rey Usías? Como le dio grandeza, me llamó la atención una partecita que voy a leer de Crónicas, capítulo 26, Segunda de Crónicas, verso 15. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros, fijaros, por ingenieros, cómo la ciencia estaba ya ahí trabajando, para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Su fama de rey Usías se extendió por toda la tierra, lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Pero, fijaros el verso 16, pero, más cuando ya era fuerte el rey Usías, su corazón se enalteció para su ruina. Para su ruina se enalteció su corazón. ¿Qué pasó aquí?
El orgullo y la vanagloria que tenía el rey Usías le cambió para toda su vida, para todo su reinado. Usías se enorgulleció demasiado y cometió un grave error. Usías sabía que Dios le amaba y que también estaba con él. Él estaba consciente, él creía que el Señor le amaba, pero se envaneció e intentó hacer el oficio de un sacerdote. Esto está en el capítulo 26 de Crónicas. Usías era un rey, no era un sacerdote. Los sacerdotes eran los encargados para quemar el incienso. Sin embargo, Usías hizo lo que Dios había encomendado solamente a los sacerdotes: quemar incienso en el templo. Dios enseguidamente lo hirió con una enfermedad. ¿Y cuál era la enfermedad que le dio a Usías? Lepra. Y fijaros que esta enfermedad lo aparcó a un lugar, a este grande rey, a este rey que era por su fama conocido por todo el territorio. Pero el Señor conoce los corazones del ser humano. Dice, pues voy a descender, porque esta parte no te compete a ti, le compete a los sacerdotes. A ti no, porque tú eres un rey. Dios amaba a Usías, pero su ley, la ley de Dios, solo le permitía a un sacerdote quemar incienso en el templo. Ni siquiera un buen rey como fue el rey Usías de Judá estaba por encima de la ley de Dios. Ningún rey podía estar por encima de la palabra de Dios. Es decir, que ni siquiera un gobernador, ni siquiera un pastor, ni siquiera un maestro podemos estar por encima de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que tiene que habitar en nuestras vidas, porque Dios conoce los corazones y conoce los pensamientos. Conoció los pensamientos del rey Usías. Pues todo esto se enteró Isaías, el profeta. El rey Usías era un hombre admirable, que Isaías lo admiró por su inteligencia, por su fama. Pero Dios tuvo que llevárselo porque se salió de su lugar. Esto llevó al profeta Isaías al templo a orar. Siempre cuando estamos cargados, estamos en prueba, Dios nos lleva a su casa, nos lleva en lo privado a orar, porque es necesario buscarle para que nos dé la fortaleza. Pues fijémonos que en esta visión que tuvo Isaías, en el versículo 1, él tuvo una debida comprensión de su mensaje y del llamamiento que Dios estaba haciendo a este profeta. Revelaba uno de los principales asuntos del libro, es decir, ¿qué revelaba este texto, este capítulo? La gloria, la majestad y la santidad que Dios exige a quienes le sirven en su templo, a quienes tienen un llamado para servir. Dios exige santidad. Vamos a ir a los versículos 2 y 4 que nos dice de Isaías capítulo 6. Dice, fijaros cómo narra este evento. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros. Se cubrían sus rostros los querubines. Con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Fijaros la grandeza, la majestuosidad de Dios, y cómo los querubines decían, Santo, 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 a Dios, al Rey de Reyes. Sirviéndole habían seres celestiales, llamados serafines, querubines, con 4 alas, para reverenciar y para servir. Estos celebraban la santidad de Dios, se alegraban en la presencia de Dios. Había gozo en ellos, había esa bendición de estar
enfrente del Altísimo y decir: santo, 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 al Creador de los cielos, al Creador de la tierra, al que creó todo el universo. Pues la palabra santo, santo, santo es la característica principal que Dios revela a Isaías en su santidad, que significa, la santidad de Dios significa una pureza de su carácter, su separación del pecado y su oposición a todo lo que sea malo. Esa es la característica de la santidad de Dios. Y tocó algo a Isaías cuando vio esa visión tan fuerte que no tenemos ni idea, no tenemos ni una pizca de idea cómo sería esa visión que él tuvo, este profeta. Que en el versículo 5 nos dice la Escritura: entonces dije: ¡ay de mí! Dice este hombre, lo exclama: ¡ay de mí! Que soy muerto, porque siendo hombre inmundo, fijaros cómo se reconoce él, hombre inmundo, de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios también inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. El profeta, al contemplar a plenitud la santidad de Dios, Isaías comprendió al instante su propia imperfección e impureza, sobre todo con respecto a sus palabras. Y con esto quiero agregar un texto, la epístola de Santiago, en el capítulo 3, me parece, versículo 5, me parece, no sé, luego lo revisan, no recuerdo bien. Dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. ¿Qué le pasó al rey Usías? ¿Por qué se jactó? ¿Qué le llamó la atención para que se jactara de su grandeza? Dios conoce cuando nosotros nos jactamos. Nos jactamos de nuestras grandezas, de nuestros logros, de nuestras metas. De muchas cosas nos jactamos. Y no hace falta, no está bien que nos jactemos de lo que tengamos. Hay que darle gracias a Dios por las bendiciones que Él nos da día tras día, pero no, eso no nos da el derecho de que tú te jactes de lo que tú eres. ¿Y por qué el ángel? Me pregunté, ¿por qué el ángel le toca la boca a Isaías? ¿Por qué? Hermanos, ¿qué sale de tu boca? ¿Salen palabras de bendición? ¿Salen palabras de maldición? ¿Salen palabras de desagradecimiento al Señor? ¿Salen palabras de egoísmo? ¿Qué sale de tu boca? ¿Por qué le era necesario Dios limpiarle la boca a Isaías? ¿Por qué? ¿Qué sale de nuestras bocas? ¿Qué están haciendo nuestras bocas? Y también el corazón. ¿Qué cosas hay guardadas en nuestros corazones? Por lo tanto, hermanos, así como el Señor limpió el corazón y la boca de Isaías, también pide a sus siervos, a sus discípulos, a sus seguidores, a su iglesia, que Dios nos limpie la boca, que Dios nos limpie nuestros corazones. Hebreos capítulo 10, del 19 al 22 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia, de mala conciencia, dice la palabra de Dios, y lavados los cuerpos con agua pura. Tú no te vas a duchar con agua sucia. Tú cuando te duchas llegas a casa: voy a ducharme con un agua limpia, y te encanta muchísimo porque estás limpiándote. Te sientas tan fresco, te pones tu pijama y vas a cenar y vas a tu cama y te acuestas tan puro, tan limpio a tu cama, ¿no? Eso te agrada muchísimo. Pues así mismamente Dios nos pide que nos limpiemos nuestros cuerpos, que limpiemos esta conciencia que tenemos, que la limpiemos con la palabra del Señor. La visión de Dios da al hombre, a Isaías, una percepción más clara de lo que el hombre mismo es. Y siempre pasa así. El patriarca Job, a quien Dios le llamó como un varón perfecto y recto,
Cuando vio a Dios, se dio cuenta, cuando lo vio. Esto lo vemos en Job, capítulo 42, que decía Job: de oídas te había oído, pero ahora te veo con mis propios ojos, por tanto me retracto de todo lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Daniel, un profeta más de Dios, muy amado por Dios. Daniel, en el capítulo 10, temblaba, se vio confundido este hombre y enmudeció. Dice la Escritura que le faltó la fuerza y se quedó sin aliento por ver la visión de la gloria de Dios. Hermanos, no podemos entender ni comprender cómo será la gloria de Dios. Juan, el discípulo a quien Dios amaba, Juan capítulo 21, verso 20, cuando vio al Señor Jesús en gloria en la isla de Patmos, cayó a sus pies como muerto. Pues no llevó Dios a Isaías para que contemplara tal escena esplendorosa. No era el objeto de hacerle desesperanzar, ya que la confesión, hermanos, es la puerta de entrada a la limpieza. Cuando el profeta Isaías se da cuenta de aquella necesidad, Dios sale a su encuentro para solucionarlo. Entonces, ¿qué confesiones debemos hacerle nosotros al Señor? Aquellos que estamos sirviendo al Señor, aquellos que tenemos un cargo ministerial. Y no solamente para aquellos que tengan un cargo ministerial, sino para el pueblo, para la iglesia de Dios. Cuando el Evangelio llegó a nuestras vidas, cuando tú escuchaste de Jesús, ilumina nuestras vidas, nos da luz, nos damos cuenta de nuestras bajezas. Si pasamos a la siguiente diapositiva, nos damos cuenta de nuestras bajezas porque estamos perdidos. Como decía el verso 5, el profeta: estoy perdido. Somos impuros. Cuando tú escuchas el Evangelio de Cristo, te confronta hacia ti y te habla tu corazón, porque nos hace entender que necesitamos de la gracia de Dios, porque somos pecadores y Dios nos ha rescatado de ese mundo de tinieblas en la que practicábamos el pecado, en que nuestras bocas y nuestros corazones estaban llenos de maldad. Pero la esperanza bendita es que en Él no vino a llamar a los justos, a los intelectuales, sino ¿a quién vino a llamar? A pecadores, al arrepentimiento. Y de ahí nos sacó el Señor. De allí, de la oscuridad, de las tinieblas, nos sacó el Señor. Nos trajo al arrepentimiento, a que vengamos a su luz, a ser hijos de Él. El profeta Isaías se dio cuenta de que el rey Usías era un hombre que murió de lepra, pero se dio cuenta también que al Dios que él adoraba era un Dios eterno y que él siempre estaría por siempre, desde la eternidad, un rey perfecto, un rey santo, puro. Y eso vio el profeta Isaías. De igual manera, nosotros como creyentes, como siervos, como maestros, como tú tengas el llamado del Señor, a veces, hermanos, actuamos como estériles, no damos fruto, no tenemos comunión con el Señor y no confesamos nuestros pecados ante el Señor. Debemos tener nuestro tiempo privado a solas con el Señor y ponernos a cuenta con el Señor, porque no podemos venir al templo y servir al Señor cuando estamos con la boca sucia y nuestro corazón contaminado, nuestras conciencias contaminadas. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonarnos y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad, porque por sí mismo tenemos esa maldad, pero necesitamos confesar esa maldad
delante del Señor. En el versículo 6 se habla del altar, en el versículo 6 de este capítulo. El fuego vivo del altar es aquí el instrumento de limpieza. El altar es un lugar de sacrificio. La verdad, para nosotros, en la terminología del Nuevo Testamento, es que toda limpieza ha de basarse en la muerte del Señor Jesucristo únicamente, por Él y nadie más. Únicamente por Jesucristo somos limpios por su sangre que fue derramada en la cruz por nuestros pecados y por nuestras maldades. Es increíble cómo el Señor obró en la vida de este profeta Isaías. Versículo 8, la misión del profeta. Después que él vio, dice que oí la voz del Señor, escuché la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondió el profeta Isaías: heme aquí, envíame a mí. Eso yo dije cuando estaba en Ecuador. Dije: Señor, heme aquí, envíame a mí. Pero no pensaba que me iba a traer a España, donde en España iba a recorrer un largo trayecto de un desierto, en la cual el Señor está conmigo, siempre ha estado conmigo, nunca me ha abandonado. Pero le dije aquella vez: Señor, heme aquí, aquí estoy yo. Y el Señor preparó mi camino. Isaías, solo después de recibir esa purificación, Dios le facultó como profeta. Esto nos recuerda, hermanos, también a nosotros, como iglesia de Dios, la gran comisión del Señor, resucitado, de proclamar el evangelio de salvación a todo el mundo. Mateo 28, 18, 19, 20. Dijo el Señor Jesucristo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros, hermanos, debemos decir: heme aquí. ¿Estás esperando que Dios te diga: Marcelo, ven, que quiero darte una misión y un llamamiento? Cuando el pastor, un anciano, una hermana nos dicen: hermanos, necesitamos colaboración en esto, ¿tú qué vas a responder? No estoy aquí, ahora estoy ocupado. Pues debemos tomar esta palabra y decir: heme aquí, hermano, aquí estoy para servirte en lo que yo pueda colaborar, en lo que yo pueda ayudar en esta congregación. Y Dios nos manda esa misión. La misión no solamente es irte a África, irte a Ecuador, a Bolivia, a Brasil. No, la misión está aquí, está aquí. La misión de la alabanza, la misión de la predicación de la palabra de Dios, la misión de la escuela dominical, son misiones que el Señor te ha dado, tareas que el Señor te ha dado. La misión de la contabilidad, son cosas que el Señor te ha dado y que te tomará en cuenta. ¿Con qué actitud estás haciendo esa misión, esa labor, ese llamamiento que el Señor te está dando? No es, hermanos, yo antes creía: no, yo me tengo que ir a África para hacer misiones. Irme a Turquía porque me gustaría irme a Turquía. Pero el tiempo es del Señor. Mi misión es ahora aquí en Barcelona, en Castelldefels, en Vilanova. Esta es mi misión. Heme aquí, Señor, ayúdame a tener una actitud que te agrade a ti. Pero revisa mi corazón, revisa mi boca, Señor. Revísame, porque me puedo enorgullecer, te puedo faltar a ti. Y el Señor me puede quitar de la noche a la mañana, como cambió la vida de rey Usías. Le cambió su vida totalmente. Luego estuvo enfermo por mucho tiempo hasta que murió. Por eso la vanagloria y el orgullo no es nada bueno en la vida de un creyente. Y por último, finalmente, el versículo 11-13 nos hablan de esa promesa hermosa. Y esa promesa es la que estamos aquí nosotros, el pueblo de Dios, la simiente santa. Dice el versículo 13: y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Dios
alentó al profeta Isaías al decirle que era un pequeño remanente del pueblo que creería y sería preservado para él. Saldría una nueva Judá que sería llamada santa, mediante la cual Dios llevaría a cabo su plan de salvación para todo el mundo, para todas las culturas. Ese era el plan de salvación del Señor. Dios, a través de Cristo, levanta un remanente santo que permanecerá fiel a Él y a su palabra. Ese remanente santo está aquí. Ese grupito que le busca al Señor en espíritu y en verdad está aquí. Ese grupito pequeño, aunque seamos pocos, somos de ese remanente del Señor. Somos privilegiados, somos bendecidos, somos dichosos de ser de ese remanente de Dios. Hermanos, agradécele al Señor que perteneces a ese remanente, que estamos aquí para venir a estudiar la palabra, que estamos aquí para escuchar los domingos, para alabar, para exaltarle su santo nombre, que somos su remanente. Y llora por tu familia, que están perdidos. Lloro por los míos, que están perdidos algunos, y que quiero que vuelvan al templo de Dios, que quiero que vuelvan a la casa de Dios. Pero no descansaré hasta que el Señor toque sus corazones. Pero yo seguiré orando para que ellos pertenezcan a ese remanente, a ese cuerpo, a ese organismo vivo que es Cristo, la iglesia. Así que, hermanos, los que son llamados a un ministerio, a un servicio en la comunidad cristiana, es necesario recordar que el Señor es santo, santo, santo. Y fijaros que en este libro de Isaías se repite la palabra santo, 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 un atributo, una característica única de Él. Hay otros atributos que es bueno, eterno, poderoso, pero la palabra santo se repite 3 veces. Procuremos, hermanos, llevar una vida que sea del agrado a los ojos de Dios. Limpiémonos con su palabra día y noche. No esperemos el domingo. El domingo es algo tan hermoso que en comunidad pasamos todos juntos el poder alabar al Señor, el poder escuchar su palabra. Pero de lunes a sábado, hermano, límpiate con la palabra de Dios. Limpia tu boca, limpia tu corazón. Pídele a Dios, confiesa tus pecados delante de Dios y pongámonos a cuentas con el Señor. Que el Espíritu Santo nos capacite para su ministerio, para su servicio y para su llamamiento. Dios te ha llamado a que cumplas con la misión que te ha dado ahora. Sea en tu matrimonio, sea en tus estudios, cúmplelo como el Señor te lo pide y da testimonio de ello. Que el Señor les bendiga.